Hay nombres que marcan la historia de un país para siempre, y el de Augusto Pinochet es, sin duda, uno de ellos. Un nombre que todavía hoy parte Chile en dos. Para unos, el hombre que construyó la prosperidad moderna del país. Para otros, simplemente el rostro de la tiranía más brutal. La cuestión es que su legado transformó Chile, sí, pero la naturaleza de esa transformación sigue siendo un campo de batalla. Así que la pregunta es casi obligada: ¿Salvador o tirano? Para intentar entender esta figura tan compleja, para poner todas las cartas sobre la mesa, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a los turbulentos años 70, a un Chile que estaba literalmente al rojo vivo. Estamos a principios de los 70, y el ambiente en Chile, se podía cortar con un cuchillo. La tensión política era máxima. La sociedad estaba completamente rota, polarizada. El país, estaba asomado a un auténtico abismo. Todo se precipitó muy rápido. Pensemos en el contexto. Año 1970. Salvador Allende, un socialista declarado, gana las elecciones. Y ojo, es la primera vez en la historia que un político marxista llega al poder a través de las urnas. Un hecho sin precedentes. Pero claro, sus reformas, muy ambiciosas, chocaron de frente con casi todo. La resistencia fue brutal, tanto dentro del país como desde fuera. El resultado, un caos económico total que abrió la puerta a lo que vendría después. ¿Y qué proponía exactamente Allende? Pues lo que él llamó la vía chilena al socialismo. Quería reestructurar la economía de arriba a abajo. Hablamos de nacionalizar el cobre, que era y es la gran riqueza del país, de expropiar bancos, grandes empresas, hacer una reforma agraria súper agresiva, un cambio radical. Y esto, como se pueden imaginar, hizo sonar todas las alarmas, no solo entre las élites chilenas, sino también en Washington. Plena Guerra Fría, ¿recuerdan? Para Estados Unidos, Allende era una pieza de dominó roja a punto de caer del lado equivocado. Y la cosa se fue de las manos. El resultado fue el caos absoluto. La economía sencillamente se paró en seco. La inflación, más que inflación era hiperinflación, por encima del 500%. Imaginen que el dinero que uno tenía por la mañana, por la tarde ya no valía casi nada. Ir a comprar era una odisea, las tiendas estaban vacías. La vida diaria se convirtió en una pura lucha por la supervivencia. Chile era, sin exagerar, una olla a presión a punto de reventar. Y reventó. El 11 de septiembre de 1973 cambió la historia de Chile para siempre. Se acabó una era. Los militares prometían orden, sí, pero ese orden iba a tener un precio altísimo en vidas humanas. La imagen es icónica y terrible. Los cazas de la Fuerza Aérea bombardeando a Palacio Presidencial de la Moneda en pleno centro de Santiago. Es el símbolo del fin de la democracia en Chile. Dentro, el presidente Allende se resistió hasta el final. La versión oficial dice que se suicidó antes de ser capturado. Con su muerte, se cerraba un capítulo y se abría uno muchísimo más oscuro. Una vez en el poder, el nuevo régimen militar necesitaba consolidarse, y para eso creó un aparato de represión brutal y muy eficiente. La pieza clave de ese engranaje fue la DINA. ¿Qué era la DINA? Pues la policía secreta de Pinochet. Tenían carta blanca, poder absoluto para hacer y deshacer por encima de cualquier ley. Y su misión era muy clara y muy siniestra: aplastar cualquier tipo de oposición. Y los números dan vértigo. Se habla de más de 3.000 personas ejecutadas o desaparecidas, personas que un día salieron de casa y de las que sus familias nunca más supieron. Y a eso hay que sumar más de 40.000 personas que fueron detenidas y sistemáticamente torturadas en centros clandestinos. Es importante entender esto. No fueron excesos o casos aislados, fue una política de Estado, sistemática y planificada. Pero el terror no se quedó dentro de Chile, ¿qué va? La dictadura de Pinochet fue una pieza clave en la llamada Operación Cóndor. ¿Y esto qué era? Pues básicamente una especie de internacional del terror, una alianza macabra entre las dictaduras de Sudamérica, con el apoyo de Estados Unidos, para perseguir, secuestrar y asesinar a sus opositores políticos que habían huido al exilio. Vale, esa era la cara de la represión, pero el régimen de Pinochet tenía otra cara: la económica. Y aquí es donde entra en escena un grupo de economistas que van a cambiarlo todo, los famosos Chicago Boys. Chilenos sí, pero formados en la Universidad de Chicago. Su plan era aplicar el neoliberalismo en su versión más pura y dura. ¿Se acuerdan de esa hiperinflación descontrolada de la que hablamos antes? Pues bien, uno de los grandes logros que siempre se le atribuyen al gobierno militar fue precisamente atajarla de raíz. Consiguieron frenar esa subida de precios demencial y, con mano de hierro, eso sí, le devolvieron al país una cierta estabilidad económica.
Y aquí es cuando se empieza a hablar del milagro chileno. Los números macroeconómicos mejoraban, el PIB crecía, llegaba inversión extranjera, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Este milagro tuvo un coste social brutal. La desigualdad se disparó como nunca. Se recortó drásticamente en sanidad, en educación, en pensiones. La pobreza se extendió. O sea, el milagro fue para unos pocos y dejó una fractura social tan profunda que sus consecuencias se sienten todavía hoy. Pero claro, ningún régimen es eterno por muy férreo que parezca. Y a pesar del control absoluto y la propaganda, durante los años 80 la dictadura de Pinochet empezó a mostrar sus primeras grietas serias. El edificio empezaba a resquebrajarse. Fueron varias cosas. Primero, una crisis económica muy gorda en 1982, que demostró que el milagro no era tan sólido. Después, la gente empezó a perder el miedo. Surgieron las protestas nacionales, con miles de personas en la calle desafiando la represión. Y a todo esto se suma la presión internacional, cada vez mayor. Un momento clave, por ejemplo, fue la visita del Papa Juan Pablo II. Fue un golpe moral tremendo. Y llegamos al momento decisivo, el plebiscito de 1988. Es curioso, porque fue la propia dictadura la que se puso la soga al cuello. Su constitución obligaba a hacer esta consulta para ver si Pinochet seguía 8 años más. El régimen estaba convencido de que iba a ganar, pero la oposición, aunque dividida y perseguida, logró unirse en una campaña histórica por el no. Y pasó lo impensable. A pesar del miedo, el no arrasó. Los chilenos, con un lápiz y un papel, le dijeron basta a la dictadura. Pero ojo, la victoria del no fue el final de Pinochet, ni mucho menos. Aunque tuvo que dejar la presidencia, su sombra siguió siendo muy alargada en la política chilena, dejando un legado complicadísimo que el país a día de hoy todavía está intentando digerir. A ver, dejó la presidencia en 1990, sí, pero se quedó como comandante en jefe del ejército y se nombró a sí mismo senador vitalicio. Ahí es nada. El gran bombazo llegó en 1998, cuando lo detienen en Londres por orden de un juez español. Fue un escándalo mundial. Al final, por temas de salud, consiguió volver a Chile. Y bueno, murió en 2006 con un montón de causas abiertas, pero sin haber sido condenado por nada. Y quizá la imagen que mejor resume esa división de la que hablamos es la de su propio funeral. Fue muy revelador. Se le dieron honores militares como excomandante, pero el gobierno le negó el funeral de Estado. Como se dijo entonces, su despedida mostró a un país dividido entre la memoria y el olvido. En ese último acto, Chile le enseñó al mundo sus dos almas, que aún hoy siguen en conflicto. Así que volvemos al punto de partida. ¿Quién fue Augusto Pinochet? Pues depende de a quién le preguntes. Para una parte de Chile, fue el hombre que lo salvó del comunismo y que puso los cimientos de la economía más próspera de la región. Para la otra parte, fue un dictador sanguinario que aplastó la libertad y dejó una herida imborrable de dolor y desigualdad. Y lo más increíble es que estas dos visiones, totalmente opuestas, siguen definiendo el debate actual en Chile. Al final, la historia de Pinochet nos deja sobre la mesa una pregunta muy incómoda, una pregunta que va más allá de Chile y nos interpela a todos. ¿Es legítimo construir el progreso económico sobre la violación de los derechos humanos? ¿El fin justifica los medios? ¿Qué vale más, el orden o la libertad? Son preguntas difíciles, sin respuesta fácil, pero de cómo las respondamos depende seguramente no solo cómo entendemos el pasado, sino también el futuro que queremos construir.